días. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Le puso atención a los cantos que cantamos. El primero decía, ya todo dejé por seguir a Jesús. El segundo decía, más quiero amarle, más quiero ser como Jesús. Siempre que cantamos debemos de cantar con el entendimiento, porque le cantamos a nuestro Dios. Las palabras que entonamos por medio de nuestra boca en esta mañana, le estamos pidiendo a Dios, le estamos diciendo a Dios lo que somos y lo que queremos ser. Vamos a seguir con nuestro estudio, las cualidades de un cristiano genuino. Las cualidades de un cristiano genuino, bueno, es parecernos más a Jesús, es amar más a Jesús, es ser más como Jesús. Gálatas 5, 25, 22 y 23, dice lo que dice. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a leer hasta el 26. Bueno, hasta el 25. Todo cristiano debe de tener estas cualidades. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ponerlas en práctica. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a ir a una pequeña oración para ponernos en la mano de Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de estar juntos para aprender y conocer más de su santa y hermosa palabra. No solamente de conocerla, sino también para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Como cristianos genuinos tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dejado sus pisadas, Él nos ha dejado su ejemplo, para que cada uno de nosotros lo sigamos y lo pongamos en práctica. Santiago siempre nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y así le pedimos, Padre, que nos ayude en esta lección. Usted es el invitado de honor, así que le damos gracias por todo. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos y le pedimos que nos ayude. Amén. Amén. Cualidades de un cristiano genuino. Cualidades son rasgos positivos, físicos o comportamientos que tiene una persona. Son acciones de una persona. Las cualidades. Pero, ¿rasgos de quién? ¿Cualidades de quién? Bueno, por eso dice cualidades del cristiano. El cristiano, o ser cristiano, significa seguidor de Cristo. Significa seguir el ejemplo de Cristo. Significa ser alumno de Cristo. Cuando lo aceptamos en nuestra vida, Dios se convierte en dueño de nuestra vida. Y no solamente el dueño de nuestra vida, sino nuestro guía. Ahora ya no pertenecemos, bueno, salimos del mundo, pero ahora ya no pertenecemos al mundo, al pecado, sino a aquel que nos libró del pecado. Si antes éramos esclavos del pecado, vivíamos conforme a los rudimientos del mundo, bueno, ya Cristo nos libertó del pecado. Nos ha dado una vida nueva.
Y esa vida nueva ahora es en Cristo Jesús. Entonces, si Cristo nos libertó del pecado y nos trasladó a la luz, bueno, ahora somos esclavos de Cristo. Y el esclavo debe de hacer todo lo que hace o todo lo que le manda a su Señor. Así que las cualidades del cristiano genuino, bueno, genuino se refiere a algo verdadero, a algo auténtico, a algo real, en contraposición a lo falso o meramente aparente. Un cristiano genuino no debe de ser falso ni debe de aparentar. Un cristiano genuino no necesita fingir, no necesita esconderse tras una fachada. Sus acciones y sus palabras lo alinean con aquel que lo ha enseñado. ¿Y quién es el que nos enseña? Bueno, Cristo. Por medio de su palabra, Él nos enseña cómo debe de ser un cristiano genuino. No debemos de ser solamente cristianos, sino que nuestra fe va más allá. Nuestra fe es aprender del autor. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. Hebreos 12:2 dice, Él es el autor de nuestra fe. Así que debemos de aprender y de llegar a la plenitud de Cristo todos los días, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino todos los días. Gálatas 5, versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bueno, aquí hay unas cualidades que el cristiano debe de tener. Aquí hay unas cualidades que el apóstol Pablo nos presenta. Y estas cualidades son muy importantes en nuestra vida cristiana. Pero no solamente para que las oigamos, sino para que las pongamos en práctica. Estas características deben demostrarse en usted y en mí constante. Vamos creciendo en la fe. Yo sé que algunos se han bautizado y deben de ir mostrando estas características, pero hay algunos que todavía no se han bautizado. Bueno, son características que el cristiano va a demostrar cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Estos versículos 22 y 23, bueno, es algo que debemos de poner en práctica. Son 9 virtudes que el cristiano debe de tener. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, el amor. Me acuerdo que les había encargado una tarea. ¿Sí o no? ¿Quién la trajo? Nadie. Yo busqué el perdón, una cualidad del perdón y la oración. En el perdón encontré Efesios 4:32, Mateo 6:14-15, Colosenses 3:13 y en la oración Efesios 6:18 y en Filipenses 4:6. Una cualidad del cristiano es el perdonar. Es una cualidad que a veces se nos dificulta mucho llevar a cabo. Hay veces que hay personas que nos ofenden y cuando no perdonamos nos guardamos esa ofensa. Y cuando guardamos esa ofensa llegamos a una actitud estresante. Y a veces pasa no solamente dentro de la iglesia, sino el perdón abarca en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Bueno, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia se debe de perdonar. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? 60 veces 7. Dios, bueno, Jesús dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar yo a mi hermano? 70 veces 7. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda la vida debemos de perdonar las ofensas. Ya está en la otra persona, si no quiere aceptar nuestro perdón, bueno, pero nosotros tenemos el deber de perdonar 70 veces 7. O sea, no solamente una vez. Hay veces que la misma persona nos hace caer o en pecar muchas veces. ¿Y cuántas veces debo de perdonar a esa persona? Pues 70 veces 100. Y por
ponerla en las manos de Dios, como dice en la oración. Así que ese es una cualidad de cada cristiano, el perdón. ¿Alguien tiene otro ejemplo del perdón? Juan decía, Mateo, ¿qué? Si no perdonar las ofensas, ¿verdad? Mateo 6, 14 y 15. A ver, hermano René. El Proverbios 17:9, el que perdona cultiva el amor. El que perdona cultiva el amor. ¿Un ejemplo? José, el soñador, perdona a sus hermanos. Perdón, así Josué, a pesar de lo que le hicieron, la historia relata de que lo hicieron a un lado. A pesar de los sueños que él tenía, no le creían. Y se hizo un problema tan grande que sus hermanos lo odiaron bastante. Pero él, a pesar de eso, y al final, acuérdense que era un plan divino y perfecto de Dios, el cual al último él los perdonó. Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Perdónanos porque no saben lo que hacen. A veces nosotros no sabemos lo que hacemos, porque a veces nos desviamos del cristianismo. A veces andamos haciendo cosas que no debemos de hacer ya como cristianos, pero Dios, Cristo todavía en la cruz dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero, Hermano, ¿sí? perdón, ese es el ejemplo más grande, porque a nosotros no nos han ofendido de tal manera como ofendieron al Señor Jesucristo. Casi nada. Sí nos dicen una palabra o dos, cositas así, pero de golpes, de bofetadas, de chicotazos. Y si usted se pone a buscar qué clase de chicote usaban, qué era lo que tenían en las puntas de cada chicote que daban así. Lijas de plomo, afiladas, y con eso le golpearon al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? Se dice que 40 veces, menos uno. Entonces, todo eso nosotros no lo hemos sufrido, ni una cachetada, ni nada de eso. Y de allí es de donde nosotros debemos de seguir ese ejemplo, que todavía no sufrimos nada de lo que sufrió el Señor Jesucristo. Bueno, de ese ejemplo tan grande debemos de agarrar ese ejemplo para nosotros guiar nuestra vida, porque el perdón es muy necesario. Nos han ofendido fuerte, pero Dios es el que va a ver por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de perdonar siempre, cualquier ofensa chica o grande, lo que sea, porque todavía no sufrimos lo que el Señor Jesucristo sufrió. Y aún así en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo Es pasó nuestro por alto. mejor ejemplo. Cristo pasó por alto las ofensas de los hombres. Le Así escupieron, le maldicieron, le golpearon, le bofetearon. Y en la cruz dijo, perdónanos, Así es. porque no saben lo que hacen. Bueno, será una ofensa no llevar a cabo en práctica una cualidad de estas. Será una ofensa a Dios. Porque es mandamiento de que el cristiano tenga estas cualidades. Pero si usted no está llevando la cualidad del perdón, bueno, pues Dios se está sintiendo mal porque Él nos ha enseñado y nos ha mostrado cómo debemos de ser en este mundo. ¿Alguien más? La hermana traía también acerca de la oración. El cristiano debe de orar sin cesar. La oración es el arma para que nosotros nos mantengamos firmes en cualquier acción, en cualquier necesidad, en cualquier debilidad. La oración hace que nos humillemos delante de Dios para que Él nos exalte en la adversidad.
El humilde dice que será exaltado. ¿Qué versículo traía ahí, hermana, acerca de la oración? Traigo Efesios 6:18 y Filipenses 4:6. Efesios 6:18. ¿Qué dice Efesios 6:18? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y dice Pablo, el versículo 19, y por mí también. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración no solamente implica una comunión con Dios, sino poner todas las cosas en las manos de Dios, ya sea las cosas que se llevan en la iglesia, ya sea un hermano que esté enfermo, ya sea para que se predique la palabra en todo el mundo o para que la palabra llegue a los hogares de aquellos necesitados. La oración es un arma muy importante. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Oraban. ¿Nomás oraba una vez? No, Dice que oraba sin cesar. Oraban todos los días hasta que Dios hiciera la obra, y Dios hizo la obra. Pero a veces se nos olvida poner en nuestras manos, en nuestra vida cristiana, la oración, y nomás oramos cuando nos acordamos. Y el apóstol Pablo nos está enseñando que debemos de orar sin cesar, o sea, no dejar de orar. Desde que nos levantamos, oramos. Vamos en el camino, hacemos una oración. ¿Para qué? Para que Dios nos guarde, nos proteja, nos libra de todo mal. O para que Dios nos abra nuestros ojos y no podamos causar mal. Porque puede ser a veces a la inversa. Nos distraemos con tantas distracciones que hay en el mundo o que hay también a nuestro alrededor, que descuidamos la oración, ¿cierto o no es cierto? Esta es una cualidad que debemos de tener usted y yo, la oración y el perdón. Bueno, son muchas las que tenemos, ahí solamente hay algunas pocas. ¿Alguien más trajo su cualidad? Tener fe. La fe, hablábamos acerca de la fe la semana pasada. La fe es creer la palabra de Dios. Y si Dios nos está diciendo por medio de su palabra que debemos de tener estas cualidades, como lo dijo ahorita la escritura que leímos al principio, Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno, todos esos frutos deben de abundar en nosotros, pero va acompañado de fe, de creer a Dios que Él nos lo va a dar. Y no solamente estos frutos, sino nuestra vida cristiana se debe de manifestar en acciones, las cuales nosotros imitemos a Dios. Fíjense lo que dice Efesios 5, versículo 1 y versículo 2. La fe va acompañada de acción. La fe sola no nos lleva a nada. Yo puedo tener fe, pero si no tengo acción no me lleva a ningún lugar. Entonces la fe debe de ir acompañada de la acción. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo puedo yo ser un imitador de Dios? Yo sé que tengo fe, pero la fe tiene que ser accionada, o sea, tiene que ir un pasito más adelante. Pero en el 11:6 de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos la fe, no podemos agradar a Dios, no podemos seguir. Bueno, Dios quiere que lo agrademos de esta manera, mostrando estas cualidades. Y la fe lleva a la acción.
O sea, la fe lleva a mostrar estas cualidades para que nosotros agrademos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, bueno, es cuando lo invitamos a Él. Por eso dice Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quiénes son los hijos amados? Pues usted y yo. Porque por medio de Cristo Dios nos amó. Y ahora nos ha llamado ¿qué? ¿No? ¿Qué dice Juan? Juan 1. A ver, vamos a ver a Juan. ¿Qué dice Juan? ¿Es Juan 1:10 o Juan 1:9? El Evangelio de Juan. Juan, Evangelio de Juan, del 10 al 12. ¿Tú ya lo quieres leer? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Gracias. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos aquellos que han creído en el Evangelio, que han creído en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que han sido bautizados, ahora somos hijos de Dios. No por medio de sangre, de carne y sangre, sino por medio del bautismo. Ahora somos hijos de Dios. Y un hijo es obediente a su papá. Igual en la vida de hoy. Los hijos deben de ser obedientes a sus padres. Bueno, si nosotros como hijos de Dios tenemos un padre, bueno, debemos de imitar a nuestro padre. Por eso Pablo decía en los Efesios, capítulo 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos de Dios y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. ¿Por qué ya no se deben de nombrar estas cosas? Bueno, dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahora dice lo que dice Efesios 4, versículo 20 y 22. Si alguien lo quiere leer. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos de nuevo hombre. O sea que cuando nos bautizamos, recibimos una nueva vida, que es en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Debemos de obedecer a nuestro Padre, el cual es el que por medio de su palabra nos enseña cómo debemos de vivir en esta vida. Ya no debemos de vivir a nuestra vida vieja pecaminosa, sino debemos de vivir a la nueva vida en Cristo. Pero ya no salimos de la oración. Solamente estamos dando un ejemplo que la oración, bueno, la fe, hablando de la fe, que la fe lleva a la acción. Como hijos debemos ser hijos obedientes, nomás cuando venimos a la iglesia, no. Debemos de ser hijos obedientes en toda nuestra manera de vivir. Así lo dijo Pedro. Ser santos porque Dios es santo.
y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Así que esas son cualidades. Otra cualidad que tengan en mente: siempre medite y examínese cuáles cualidades son las que me hacen falta. Porque estamos hablando de cualidades del cristiano y nosotros como cristianos debemos de meditar cuál cualidad es la que me está faltando a mí. Si no estoy perdonando, si no tengo fe, si no tengo humildad, si no tengo gozo, si no tengo amor, bueno, son cualidades que Dios quiere que las mostremos, pero también debemos de analizarnos, de examinarnos, si estamos creciendo en alguna de estas cualidades. ¿Alguien trajo otra cualidad? Si no, para pasar a las cualidades que nos está dando Gálatas 5:22. Por ejemplo, el autocontrol, el dominio propio. El dominio propio es saber controlar nuestros deseos. El cristiano debe de tener y practicar el dominio propio en todo el aspecto de nuestra vida, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Fíjese lo que dijo Pablo en 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Mi Biblia dice como subtítulo: haced todo para la gloria de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué entendemos ahí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces, vamos a poner un ejemplo, la música. Hay música agradable, hay música que no tiene palabras muy feas, pero si el cristiano empieza a escuchar todo tipo de música, bueno, hay canciones que traen palabras muy fuertes, y eso me convendría a mí como cristiano. Todo me es lícito. Algunos pueden pensar, no, pues a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero si usted es cristiano, el del mundo así va a pensar, pero si nosotros somos cristianos, nos debemos de sujetarnos a la voluntad de Dios. Dios está diciendo, Dios nos está poniendo reglas. Y esas reglas son para que nosotros tengamos una vida diferente a la del mundo. Pero si no queremos acatar las reglas de nuestro Dios, bueno, vamos a ser igual como los del mundo. Y no va a haber diferencia entre cristiano y no cristiano. Algunos pueden pensar, y dentro de la iglesia también pueden pensar, es que yo soy libre de hacer lo que yo quiero. En el ámbito cristiano se le exhorta a que cada primer día de la semana estemos todos juntos, presentes, dándole honra y gloria a nuestro Dios. Pero hay muchos que dicen, no, yo puedo ir en la tarde. En la mañana, pues es que no me puedo levantar temprano, o pone siempre una excusa. Y esa excusa es diciendo, bueno, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no todo lo que quiero me conviene, ni todo lo que yo hago me fortalece o fortalece mi vida cristiana. Nosotros debemos de tener un autocontrol
un dominio propio por hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de nosotros. Dios nos ha dado la libertad de elegir entre el bien y el mal, pero cada elección que hagamos, acuérdense que tiene una consecuencia. Acuérdense que 2 Corintios 5:10 dice que vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo de lo que hayamos hecho en nuestra vida o en este mundo. Y si vamos a dar cuenta, bueno, es necesario andar lo más correctamente delante de Dios. Dios siempre nos pide y nos ordena que nos esforcemos. Y nos da el dominio propio para que nosotros lo desempeñemos para poder tomar decisiones correctas. ¿Alguien puede dar un ejemplo más? Cada uno de nosotros debemos de mantenernos siempre controlados conforme a la palabra de Dios. Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. El dominio propio en la ira. El dominio propio abarca muchas partes de la vida cristiana. En la ira, en el enojo. El hermano nos traía la clase la semana pasada o hace dos semanas acerca de la ira y el enojo. Que cuando dejamos que la ira y el enojo se llenen nosotros, empezamos a echar raíces y después es difícil arrancar esas raíces. El dominio propio abarca varias circunstancias del cristiano, no solamente en la ira, sino en nuestras acciones, en nuestros comportamientos, en nuestra habla, porque a veces nuestra boca, como dice la Escritura, puede bendecir o puede maldecir. Y hay muchos ejemplos. La mentira. ¿Se acuerdan del ejemplo de Ananías y Zafira? Ellos ofrecieron una cantidad a Dios, pero Pedro les reprende y dice: ¿por qué mintieron al Espíritu de la cantidad que ustedes habían dado? Pudiendo decir: bueno, me gasté algo y traigo tanto, pero no. Dijeron: esto es todo lo que nosotros prometimos. ¿Y qué pasó? Vinieron consecuencias. El cristiano ya no debe de mentir. Ya ha pasado de vida, de la muerte, de la vida pecaminosa que teníamos antes. Estamos pasando a una vida nueva, claro. Se debe de llevar en práctica de apartar la mentira o echar la mentira a un lado. Pero debemos de poner en práctica el dominio propio, de ya no mentir, de ya no enojarnos. Por eso dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, 1 Corintios 6:12, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y acuérdense que toda la Escritura se escribió para que nosotros sigamos esos ejemplos que nuestros hermanos nos han dejado. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:10: dice el apóstol Pedro en su segunda carta, 2 de Pedro 1:10, dice que debemos de procurar esforzarnos por hacer firme nuestra vocación o vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si se nos da
esta cualidad para poder llevarla a cabo del dominio propio, bueno, debemos de esforzarnos. Debemos de procurar por ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. El versículo 11 dice, pues de esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra cualidad. ¿Quién trajo otra cualidad? A medida, hermano, que vemos que hemos estado leyendo las Escrituras, encontramos todo esto, pero es para nuestro ejemplo, para que nosotros lo tratemos. Es duro llevar las cosas de Dios como es debido, pero debemos de tratar. El cristiano debe de tratar, debe de estudiar, y Dios lo va a ir ayudando, porque eso es lo que quiere Dios, que uno salga de lo mundano a lo recto que el Señor manda. Por ejemplo, en la conducta, en el buen ejemplo del cristiano. Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuera limpia y recta. Entonces, pero esto no es solamente para el muchacho joven, es para todo cristiano, toda persona, ¿verdad? Muchachos, se puede dirigir a un cristiano nuevo que apenas está empezando, o uno que ya va. Pero nosotros como padres, como lo digo por 54 años, lo repito, lo vuelvo a repetir, que nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos cómo deben de comportarse, cómo debe ser su buen ejemplo. Entonces, para que le vaya bien. Y Dios le dijo a Josué, o Moisés, ¿verdad? A Dios por medio de Moisés, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Adelante, sé valiente. Entonces, para que todo te vaya bien. Entonces, pero ese joven, ¿quién lo instruyó? Bueno, sus padres lo enseñaron. Entonces, al venir a ser adulto, él va a hacer lo que sus padres le enseñaron. Por eso dice aquí, aún el muchacho, vamos a transformarlo en los adultos, hombres y mujeres. Aún la mujer es conocida por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Entonces, el apóstol Pablo les dice a los Corintios, 2 Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. En la iglesia debemos de ser un ejemplo, porque hay visitantes. Y ya me han dicho a mí, hermana, yo llevé a una amiga y salió muy descontenta. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Pero vamos a dar cuenta por nuestra mala conducta, nuestro mal ejemplo, nuestro comportamiento en la iglesia, vamos a dar cuenta a Dios, porque no debemos de ser tropiezo a nadie. Entonces, dice el apóstol Pablo, le dice al joven Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Fíjense, que es la iglesia, no el edificio. Nosotros somos la iglesia, el edificio, la casa de Dios, el templo de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, a todos nosotros, hombres y mujeres, jóvenes, niños, debemos de oír estos ejemplos.
Y luego también le dice, no, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, conducta. Fíjese, ninguno tenga en poco tu juventud, por ser joven, que nadie te menosprecie, sino sé ejemplo de quién, de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, ten cuidado de ti mismo, perdón, y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes, y a los que te oyeren, sean miembros de la iglesia o sean visitantes. En todas estas escrituras que he leído, dice que debemos de ser ejemplo a los, primero nosotros, ¿verdad? Conducirnos como es debido, pero que tengamos cuidado con los visitantes, con los oyentes. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Como los mundanos? No, porque si no, no vamos a quedar vacíos aquí. Entonces debemos de ser ejemplo, nuestra conducta, nuestro comportamiento y el comportamiento, el ejemplo, como digo siempre, el Señor Jesucristo nos lo dejó. No lo dejó. Son cualidades que debemos de tener todos los cristianos, no nomás en esta iglesia, sino todos en general. La carta de 1 Timoteo y 2 Timoteo, Tito, Filemón, son ejemplos esenciales que debe de tener la iglesia. Bueno, aparte de la iglesia, primeramente el predicador y comunicarlo a la iglesia para que todos seamos de un mismo sentir. Pero la cualidad principal que debemos de tener, ¿cuál sería? Como de esas que están ahí, ¿cuál sería la cualidad más principal? El amor. ¿Por qué el amor? ¿Qué dice Pablo? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 3? Sí, el amor es sentido. Si yo doy mi cuerpo para ser quemado y de nada, no tengo amor. Pero vamos a leer el primer versículo. 1 Corintios 3, versículo 1 y 2. ¿Por qué digo que la principal cualidad del cristiano es el amor? Porque Pablo le está diciendo a los corintios que si yo en la iglesia sirvo, si yo predico bien, si yo enseño bien, si usted es bien atento a las cosas de Dios, pero dice Pablo, pero si no tengo amor, dice, de nada sirve lo que yo esté haciendo. Jesús enseñaba con amor. Juan enseñaba con amor. Las palabras que se nos muestran hoy son con amor. Pero dice 1 Corintios 13, versículo 1 y 2, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puedo tener todas estas cualidades, pero si no tengo amor, de nada me sirve tener todas estas cualidades, porque a veces no las hago por amor, a veces las hago nomás por ser obediente en todo, pero la principal cualidad que debemos de tener es el amor. Si usted no ama a Cristo, no se va a esforzar por tener una cualidad, ya sea la fe, ya sea la paciencia, ya sea la esperanza. Si usted no ama a Cristo, por eso es necesario enamorarnos de Cristo. Así como cuando se enamoró por primera vez de su esposa, o al revés, la esposa de su esposo, que todos los días se hablaban, todos los días se texteaban,
Todos los días querían verla, todos los días querían salir, o sea, quería estar con ella todo el tiempo, ¿sí o no? Cuando nos enamoramos por primera vez de la persona, queremos estar con ella todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, así quiere Dios que se enamore de la palabra, para que todo el tiempo usted esté aquí metido todo el tiempo. Pero si no se enamora de la palabra, pues va a ser difícil que la palabra more en nosotros. Por eso debemos de empezar primero por ahí, por el amor. Dice Marcos 12, versículo 30-31, dice: y amarás al Señor tu Dios primero con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo ama a su esposa? ¿De igual manera? Pues debe de amarla de igual manera. Así como vamos a amar a Dios, así también debemos de amar a nuestro cónyuge. Así que vamos a dejarle ahí. Nada más quiero leer un versículo. El primero de Timoteo, me encantan estos libros, porque son consejos que uno debe de tener simplemente. Dice el primero de Timoteo, otra vez, en Timoteo, primero de Timoteo, el capítulo 1 y versículo del 3 en adelante, pero voy a leer solamente el 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento no es si quieres, no, es un mandamiento. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. ¿De dónde? Nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Que no se finja el amor ni la fe, no, que no se finja, que salga todo de nuestro corazón, todo lo que quieramos hacer, no fingiendo para que otros vean lo que yo hago, no. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, pero el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón, limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. Así es. Última pregunta. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque es nuestro deseo servirle al Señor, porque es un mandamiento y porque es principalmente el día del Señor. Debe de ser un deseo. Debe de ser un deseo, pero de estar con el Señor. Así es. Sí, nos miramos, nos saludamos, nos visitamos, pero el mayor deseo es estar con el Señor, adorarle y glorificarle como Él lo merece. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos a otros. Que Dios les bendiga. Amén.